Las 12:52. Nos vamos, como hacemos pues de forma periódica todos los meses, hasta el Departamento de Proyectos Europeos de IDEA, en Alcira. Y saludamos a Eduardo Galán. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y también a David Chaquet. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Vamos a ver, porque ya hablábamos en su día de este proyecto europeo, pero esta semana que hemos dejado atrás, ¿verdad? Ha habido ya mucha actividad. Contadme y contadnos a todos. Hablamos del proyecto europeo Youth for EU, Juventud para la Unión Europea, que es un proyecto que tiene diversas celebraciones, diversas actividades, eventos transnacionales, etcétera, etcétera, que nos lleva a visitar diversos puntos de la geografía europea. Y en este caso ha sido Alcira, ¿no? Sí, como tú has comentado, este proyecto busca llevarnos a varias partes de Europa. Anteriormente fuimos a Salamina, en Grecia, y posteriormente fuimos a Polonia, y ahora ha tocado venir a Alcira. Entonces ha sido una jornada de 3 días en los que varios voluntarios de distintas partes de Europa, Países Bajos, Portugal, Polonia, Italia, Grecia y bueno, los 5 de España, han participado en unas actividades que hemos hecho aquí en la localidad. El primer día de estas actividades se hizo directamente en Alcira. Nos desplazamos al Instituto IES Regenchaume, donde se realizaron una serie de actividades que venían contempladas por el proyecto, las cuales comentará mi compañero, ya que hizo función de moderador en ellas. Ajá. Pues venga, moderador, moderemos. Sí. ¿Qué hiciste? Sí, Cuenta. Como comentaba mi compañero David, el lunes se realizó en el IES Regenchaume una serie de actividades encaminadas a hablar o relacionadas con un tema transversal que ha estado presente durante los 3 días, que es el cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente. Y por ello mismo, el lunes, después de realizar esa bienvenida que hicimos en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcira por parte del alcalde y de nuestra directora, posteriormente fuimos al IES Regenchaume, donde realizamos un debate al estilo de Oxford, en el que se contrapusieron 2 puntos de vista distintos, ¿no? El punto de vista que sería del gobierno, como se le suele llamar, que es el que está a favor de una determinada medida política o de una determinada medida, como es en este caso el Pacto Verde Europeo, y por otro lado el punto de vista de la oposición, es decir, a aquellas personas que están en contra de esa estrategia. Y en ese debate pudimos ver los diferentes argumentos que esgrimían los diferentes bandos para estar o bien a favor o bien en contra. Vamos a ver, cuando dices lo del estilo Oxford, es eso que vemos en la televisión muchas veces, ¿no? Que se pone un grupo a un lado, otro grupo a otro lado, y se enfrentan, ¿no? Debaten dialécticamente, se enfrentan. Dialécticamente, efectivamente. Lo hemos visto de vez en cuando en los telediarios, cuando vemos, por ejemplo, en el Parlamento británico, es ese estilo. No es tanto los debates que estamos acostumbrados aquí a ver, por ejemplo, de carácter más político, sino que es simplemente enfrentar esos 2 puntos de vista. Primero habla uno y cuando termina esa persona pasa a la siguiente. Y bueno, aquí fue un debate muy interesante que, como digo, estuvo relacionado con ese Pacto Verde Europeo, y vimos esos 2 puntos de vista. Y luego ya a posteriori fueron los propios alumnos del IES Regenchaume los que decidieron quién ganó. Y en este caso, según ellos, fue la parte del gobierno, ¿no? Anda. Y antes de eso también me gustaría comentar que gracias a la Escuela de Cocina del Respirai, los diferentes participantes de los diferentes países que ha comentado antes mi compañero David pudieron degustar una muestra, una selección de platos típicos de cada país, ¿no? Pues tuvimos, por ejemplo, un pincho de tortilla en el caso de España, o tuvimos un sándwich con embutidos polacos, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, y luego ya al final de la jornada tuvimos también una especie de un cuestionario de conocimientos en materia europea, y fueron los propios estudiantes del IES Regenchaume quienes completaron ese cuestionario. Bueno, pues muy interesante, intensa y sabrosa la jornada del lunes pasado. Luego os fuisteis al día siguiente, creo que al paraje natural de la Murta, ¿no? Sí, exacto. Siguiendo un poquito con esta línea del Green Deal y del cambio climático, también nos interesaba mucho que conocieran, ya que aquí tenemos un paraje natural protegido como es la Murta, decidimos que era una gran idea llevarlos allí. Entonces, sí, el segundo día nos desplazamos a la Murta, donde realizamos una serie de actividades relacionadas con el cambio climático, como era conocer la fauna y la flora de la zona,
y también exponerles un poquito la cultura que tenemos aquí en cuanto a, por ejemplo, el monasterio de la Murta. Muy bien. Y luego ya el tercer día ya se acercaron a esta idea y aquí ya hicisteis una jornada más de trabajo, directo. Sí, exactamente. Esto se debe a que el propio proyecto lo que busca en gran medida es conectar a estos jóvenes, ya que los voluntarios que vinieron eran jóvenes, todos menores de 30 años. La idea era conectarlos con las instituciones que llevan temas relacionados con la juventud. Entonces contactamos con varias entidades de la zona que se centraba en el tema de la juventud, como es el IBAG, el Instituto Valencia de la Juventud, sí, donde participó Raúl Puerta Lorenzo, el vicedirector del IBAG. También contamos con la participación de Susana Martínez Gómez, representante del Comité Permanente del Consejo Valencia de la Juventud. Y bueno, luego también contamos con Joshua Alemán como técnico de Juventud de la Manra, y con Maite Vives también por nuestra parte desde el Ayuntamiento de Alcira como técnica de juventud, ya que la idea de esto era que no solo viesen, se relacionasen ellos directamente con los jóvenes, sino que también aprendiesen cómo funciona la política de juventud en España. Claro. Además, nuestros técnicos que asistieron tuvieron la suerte, por decirlo así, de también asistir a lo que es la participación, asistir a lo que es la exposición de la juventud respecto a cómo funciona este tema en sus países. Claro. Es decir, Polonia nos habló de cómo estaba el tema de juventud en su organización y así con el conjunto de entidades. Pues sí, porque hay que ir contrastando, ¿verdad?, las realidades y las actividades que se desarrollan en todas partes e ir cogiendo pues lo mejor de cada casa. Eso siempre está bien. Bueno, pues en Grecia en noviembre estuvisteis, en Polonia estuvisteis en febrero, ahora en junio aquí en Alcira y el próximo, ya con esto concluirá, en octubre en Italia, ya preparando y ya si acaso sí, pues me vais contando, ¿de acuerdo? Sí, exacto. El siguiente será en Italia y esperemos que vaya igual de bien como han ido estos. Estoy convencido de que así será. Eduardo Galán, David Chaquet, gracias a los dos y hasta la próxima. Que vaya bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.